Hola, bienvenidos a una entrega audiovisual más de Lab Libre Digital. Mi nombre es Manuel Ortiz y el día de hoy en este tutorial estaremos abordando estrategias estudiantiles para clases online. Algunas de las principales inquietudes que tienen estudiantes en la actualidad frente a la necesidad de adaptarse a la educación a distancia es cómo precisamente me adapto a esta modalidad, y esto implicaría una serie de preguntas específicas tales como cómo organizo mi tiempo para que me rinda de forma efectiva, cómo llevar mi aprendizaje utilizando estrategias de estudio que también me permitan sacar el máximo provecho, y finalmente qué herramientas puedo utilizar para mejorar y optimizar mi proceso de aprendizaje. De entrada, es importante que consideremos que no solamente debemos preocuparnos por aprender esta idea que implicaría un proceso de actualización en donde nuestras estructuras mentales ensamblan patrones de significado y clasifican experiencias, y que de alguna manera tiene que ver con tres elementos fundamentales todo aprendizaje: el hecho de que hay un proceso, ese proceso se refleja en cambios o tiene como resultado cambios o transformaciones, ya sea en la actitud, en la conducta, en el conocimiento de las personas o en sus estructuras cognitivas, y esto tiene que ser resultado de la propia experiencia. Nadie nos puede de alguna manera enseñar algo, ¿no?, por el simple hecho de compartirnoslo. Nosotros tenemos que experimentarlo, al menos como un conocimiento, y eso es precisamente la tercera característica esencial del aprendizaje. Además de preocuparnos por tener un aprendizaje efectivo, también es importante que consideremos la necesidad de desaprender aquellas cosas que ya sabemos, pero que probablemente ya cambiaron o ya no nos son útiles. Desaprender tendría que ver con un esfuerzo que hacemos también de manera consciente y voluntaria para decodificar y desconocer patrones establecidos, y esto nos lleva también a abandonar zonas de comodidad intelectual. Finalmente, el reaprendizaje tendrá que ver con un cambio de paradigmas en donde se da una resignificación y una recodificación de experiencias, y esto se basa en una dinámica de prueba y error. ¿Por qué? Porque continuamente estamos tanto desaprendiendo como reaprendiendo nuevos conocimientos, esto en la medida en que una realidad cambiante o la realidad que es cambiante produce nuevas necesidades y también se modifica. Esto entonces nos lleva a un proceso necesario que tenemos que realizar día con día, que tendría que ver con la capacidad de adaptarnos y de asumir riesgos, considerando que esta dinámica de aprender, desaprender y reaprender pues nunca la abandonamos, y es un elemento común a la vida cotidiana, considerando que operamos de manera general basados en la prueba y el error, o en la dinámica de prueba y error. Bien, en este video o en este tutorial vamos a ver algunos elementos que intentan ser útiles para todo estudiante que se enfrenta a la educación a distancia. Serían estas estrategias. La primera tendría que ver con aprender, desaprender y reaprender, lo que ya comentamos. También lo referente a cómo organizamos nuestro tiempo, qué técnicas de estudio personal podemos emplear, cómo podemos generar la búsqueda de información, y también qué herramientas digitales podemos utilizar en este proceso. Para la administración de nuestro tiempo podemos utilizar la matriz de Dwight-Eisenhower. Él es un expresidente de Estados Unidos que plantea dentro de sus prácticas una matriz que precisamente considera dos elementos: lo importante y lo urgente. Esta matriz fue posteriormente recuperada por Stephen Covey en su texto Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, y por eso se ha popularizado bastante. Pero finalmente es un recurso que nos es útil al momento de organizar nuestro tiempo. Tenemos entonces un cuadrante, o más bien un elemento, un factor, que es el factor de lo importante versus el factor de lo urgente.
En ocasiones podemos tener actividades que son importantes pero que no son urgentes, es decir, que como por ejemplo la entrega de una tarea que vamos a realizar la siguiente semana es importante porque en algún momento lo tenemos que considerar, pero no nos urge en el momento. Entonces, en este tipo de acciones lo importante es decidir cómo los vamos a hacer y también programarlos dentro de una agenda para irlos trabajando poco a poco a través precisamente de una planeación que nos lleve a una calidad en el resultado. Tenemos, por ejemplo, hacer ejercicio, hacer planes de negocios, todo lo que tiene que ver con leer, aprender, estudiar, planear, el trabajo también, es decir, las actividades a mediano plazo o a no tan corto plazo que nos da una oportunidad de planearlas, entrarían en esta categoría. Esta categoría o este cuadrante es el cuadrante de la eficiencia y de la eficacia, porque precisamente si nosotros ordenamos jerárquicamente las actividades que son importantes pero que todavía no son urgentes, podemos realizarlas con calidad ya para el momento en el que son urgentes. Una actividad que probablemente era importante pero que no era urgente, pero que no fue planeada en su momento, se convierte en una actividad importante y urgente, es decir, es esencial su realización, pero también es apremiante que lo hagamos ya. ¿Por qué? Porque nos urge. Este es precisamente un cuadrante de crisis, es el cuadrante de hacer las cosas inmediatamente y es evidentemente un cuadrante que produce un desgaste muy importante en tanto la mente como en la energía de la persona. Porque son situaciones tanto que ocurren en el momento, como por ejemplo una urgencia, como un accidente, o que se queme la cocina, que nuestro hijo acabe de chocar, la muerte de un ser cercano, pero también son situaciones que no planeamos adecuadamente en su momento y que se convirtieron en actividades o en situaciones urgentes. Por ejemplo, no estudiamos para el examen, no hicimos la tarea en el transcurso de la semana, bueno, lo hacemos el último día, estudiamos el último día y finalmente el resultado es negativo. De igual forma, otro cuadrante sería en donde no es importante ni tampoco es urgente, es decir, podemos hacerlo después sin ningún problema. Y este sería el cuadrante del ocio, el ocio constructivo, que precisamente tendría que ver con este tiempo de esparcimiento, de cultura que tiene el individuo para poder precisamente dedicarse tiempo de calidad a sí mismo y a su desarrollo personal. Finalmente tenemos el cuadrante de aquello que no es importante, pero sí es urgente. Y eso tendría que ver con el hecho de que probablemente no es importante para nosotros, pero sí es urgente para alguien más o para la realidad. Entonces, estas actividades regularmente se delegan, como por ejemplo interrupciones en la oficina, llamadas telefónicas, reportes de cajón. Es importante que las hagamos. Si en algún momento requerimos de alguien más, esa persona va a identificar esa retroalimentación, si en algún momento nosotros les ayudamos. Y bueno, lo ideal dentro de la matriz de Eisenhower es que nosotros hagamos una lista de todas las actividades, de los pendientes que tenemos que hacer. Hagamos una clasificación también, y estas actividades pueden no ser también de índole académica, pueden ser actividades personales. Posteriormente las clasificamos según cada cuadrante. Hay muchísima información de esta matriz de Eisenhower donde también podemos profundizar en sus características y hacer esta jerarquización para posteriormente ejecutar las actividades de manera ordenada en un tiempo específico. Algunos malos hábitos de estudio que tienen precisamente los estudiantes al momento de enfrentarse tanto a la educación online como al estudio privado, pues sería tener todas las cosas que causan distracción en el lugar en donde vamos a estudiar. Estamos hablando de la televisión, estamos hablando de otros aparatos electrónicos, probablemente del celular. Y hay actualmente diferentes funciones o aplicaciones que nos permiten bloquear momentáneamente estas notificaciones, pero lo ideal es que nuestro lugar de trabajo esté libre o que al menos estos dispositivos se encuentren apagados. También el mantener una actitud inapropiada en la hora de clase, ya sea a través de videollamada o de manera presencial,
como no prestar la atención necesaria nos puede resultar contraproducente, porque después requerimos volver nuevamente sobre esos contenidos ya con miras a algún examen o alguna actividad. También estudiar muy cerca a la fecha de los exámenes o realizar las actividades con muy poco tiempo de prevención o tiempo de entrega. Eso también puede resultar estresante y va a influir en la calidad de los productos que nosotros estemos haciendo, porque no podemos dedicarnos tan a profundidad si lo hacemos de manera tan precipitada. No contar con horarios tanto para el estudio como para actividades personales, lo que sería sinónimo de una rutina desorganizada que evidentemente hay que cuidar. Y finalmente, no saber utilizar las técnicas de estudio. Ese también es otro problema importante. Según Forbes, algunos de los principales problemas al momento de estudiar es tener el teléfono móvil al lado o la televisión encendida, querer estudiar solo en un determinado lugar, es decir, hay que habituarse a estudiar en diferentes lugares, dejar todo para el último lugar. Y bueno, esto tiene que ver con la constancia. Y finalmente, estudiar mientras hacemos otras cosas, como comer, dialogar, ir en el metro, escuchar cierta música. Evidentemente hay que concentrarnos y la música debe ser un acompañamiento de fondo más que una protagónica al momento de dedicarnos a nuestros estudios o trabajo de home office. Las técnicas de estudio personal tendrían que ver con 3 factores esenciales que intervienen en toda planificación de nuestro estudio. Tendría que ver con la organización del lugar. Ya lo vimos, debe de haber un orden, una iluminación y una ventilación adecuada, ya sea natural o artificial, un espacio de trabajo, una mesa o un escritorio plano en donde nosotros podamos tomar anotaciones o también posicionar nuestra computadora, y muy importante, una silla cómoda, que también ese lugar no tenga distractores a la mano. La organización del tiempo también tendrá que ver con establecer los horarios y hacer todo lo posible por respetarlos. No estudiar de corrido durante mucho tiempo, es decir, intercalar con actividades de distracción, y muy importante, no dejarlo todo para el final. De igual forma hay que organizar y focalizar nuestro pensamiento enfocándonos en lo esencial, es decir, a través de esto que denominamos microaprendizajes. Los microaprendizajes se enfocan de manera muy específica en un contenido en específico, en una teoría o en un ejercicio. Y eso nos permite de manera muy particular poder tener un orden precisamente al momento de separar y distinguir las ideas principales de las ideas secundarias. También hay que trabajar cada recurso por partes y, muy importante, practicar la lectoescritura. La lectoescritura es un fenómeno que hemos dejado un poco en el pasado a partir de la gran proliferación de las tecnologías digitales, pero está probado científicamente, incluso con algunos papers, que es más eficiente tomar notas de manera escrita que hacerlo de manera digital. Entonces, las anotaciones en nuestra libreta, si es que llevamos ese tipo de bitácora, son esenciales, sobre todo para la elaboración de las actividades y para nuestros exámenes. Eso nos ayuda también a ordenar la información y a esquematizarla. Tenemos también en el método GTD o Getting Things Done de David Allen 5 pasos que precisamente nos permite estresarnos menos y rendir más, tanto en trabajos de home office o asignaciones laborales, como lo serían también actividades escolares. El número 1 sería recopila, que tendría que ver con delega en un objeto externo la función de recordarte las tareas pendientes. Aquí tenemos infinidad de funciones que nos pueden ayudar precisamente para poder responder a esta necesidad de agendas, y ahorita vamos a ver algunas herramientas digitales, tanto de agenda de actividades académicas como de espacios de interacción con otros compañeros en donde no entra el profesor y nos recuerda de tareas. Tenemos también este repaso de tópicos y el ordenamiento, basado en el ordenamiento de nuestro curso. Procesar,
que tendría que ver con procesar una a una cada tarea anotada en la fase de recopilación. Esto tendría que ver pues con la búsqueda de información, también con la decisión de qué herramientas vamos a utilizar, cómo vamos a desarrollar la tarea, considerando las rúbricas de evaluación que ya se nos fueron dados. Y evidentemente recopilar tendría que ver con esta actividad inicial antes de entrar a la acción. La organización se dividiría, tiene que ver con dividir las tareas por etiquetas, acciones próximas, proyectos en espera o quizás algún día. Esto tiene que ver mucho con el cuadrante del tiempo, de organización del tiempo de Eisenhower, porque ese cuadrante nos permite tener un criterio respecto a qué tan urgente y qué tan importante es algo, y evidentemente darle cabida en una agenda individual sobre la idea de retomar su realización. La revisión, que tendría que ver con reservar un tiempo cada día y cada semana para hacer un seguimiento a estas actividades, a nuestra agenda. Y finalmente la acción o el actúa, que tendría que ver con dedicar más tiempo a actuar que a la planificación a través de hábitos. Y bueno, aquí tenemos entonces el esquema GDT. Tenemos cosas que hacer de diferente tipo, de diferente importancia, de diferente urgencia, llegan a nuestra bandeja de entrada y las evaluamos a través de un matriz de administración del tiempo, como lo es el de Eisenhower. Requiere nuestra atención, si no, entonces las desechamos o las metemos en la categoría de en algún momento, algún día las ejecutaremos. Y bueno, para ello llevamos nuestro archivo de seguimiento, y si sí requiere nuestra atención, entonces hay que identificar cuál sería nuestra siguiente acción. Si vamos a hablar de un proyecto de varios pasos, entonces estaríamos planeándolo más a largo plazo. O bien, si nos llevará menos de 2 minutos, si sí, pues lo hacemos. Ahí eso tiene que ver la parte de qué tan urgente es y evidentemente qué tan importante, para que podamos nosotros hacer una clasificación de ese nivel de importancia. Y si no nos lleva menos de 2 minutos, entonces lo posponemos. Si no, entonces lo delegamos, y esto nos lleva a posponerlo, agendarlo con acciones subsecuentes. Este esquema de GDT también es muy útil tanto en la administración del tiempo como en la organización de actividades o de tareas académicas. Y bueno, entramos al punto de qué hay que hacer al momento de buscar información. Otra inquietud también muy importante por parte de los estudiantes, ya en el contexto de la educación en línea, porque en muchas ocasiones podemos tener el acceso directo a nuestros recursos, pero en otras ocasiones también se nos pide, sobre todo en esta dinámica actual, que hagamos una investigación propia precisamente de aquello que nos interesa y podamos encontrar esa información de primera mano a partir de nuestra propia iniciativa. Y bueno, ¿qué hay que hacer para poder buscar la información? De entrada, requerimos tener una necesidad informativa y la formulación de una pregunta de búsqueda, como lo seguiría todo método científico. Después hay que elegir la fuente de información. Regularmente vamos a elegir repositorios digitales o buscadores. Ahorita vamos a ver qué diferencia tenemos entre ellos. De igual forma, formulamos una ecuación de búsqueda, que es muy deseable que lo hagamos. Hay diferentes ecuaciones para los buscadores comerciales. Posteriormente realizamos la búsqueda y luego evaluamos los resultados obtenidos. ¿Qué hay que considerar para buscar la información? De entrada, la diferencia entre lo que es un navegador. Un navegador es un programa que instalamos en nuestra computadora para poder acceder a cualquier sitio web. Algunos de los navegadores más populares serían Explorer, Chrome, Firefox o Safari. Un navegador no es lo mismo que un buscador. En ocasiones el navegador, y eso hay que considerarlo, nos va a orientar a ciertos buscadores, y la información también de alguna manera está delimitada por los consorcios de información y las empresas. ¿Qué diferencia existe? Bueno, el navegador es este programa por el cual podemos acceder a páginas de internet y de alguna manera tiene funciones de marcadores, también tiene otras funciones de plugins o de herramientas que se van añadiendo. Y
La oposición que tendría con un buscador es que el buscador es un sitio web a través del cual entramos por un navegador y que nos permite encontrar otros sitios web, imágenes o información en internet. Y bueno, esto lo hacemos a través de palabras claves que realizamos en la búsqueda. Hay que considerar esas palabras y las ecuaciones, todas las palabras menos esta, o bien enfocarnos en tal, también buscar un tipo de archivo en específico o sobre una fecha, considerando los filtros de información que nos muestre cualquier entrada a partir o solamente en esta temporalidad o de tal formato, o si es solamente imagen o si es solamente noticias, etcétera. Bueno, al momento de buscar información también debemos de considerar la palabra o el concepto de tesauro. ¿Qué es un tesauro? Tesauro significa tesoro o repositorio de palabras. Y un tesauro es una estructura organizada que incluye una organización semántica, un control del vocabulario y una estructura conceptual. Los tesauros tienen dos funciones esenciales que nos permiten precisar una indización y recuperar la información para auxiliarnos sobre todo al personal de la información o al usuario como una herramienta documental en el ámbito de la representación y la recuperación de la información. ¿Por qué es tan importante que aprendamos a buscar basados en palabras claves? Porque la mayor parte de la información está construida basada en tesauros, es decir, en estos compendios de conceptos y de palabras claves que de alguna manera son las entradas a una determinada información, y si no ponemos la palabra adecuada, evidentemente no obtendremos la información que estamos buscando. Los tesauros en el entorno digital nos proponen muy nuevos aportes, como lo serían que tienen una gran funcionalidad, reducen costos, hay una integración del usuario al momento de categorizar y también de buscar esos tesauros, y también se pueden reutilizar y son interoperables a través de diferentes sistemas. Prácticamente todos los sistemas de repositorios de artículos académicos, también todos los sistemas de búsquedas en repositorios académicos funcionan basados en tesauros. Por eso es muy importante que tengamos claro cuáles son las palabras claves. Una vez que ya nos hicimos la pregunta de qué es lo que vamos a buscar, hay que elegir estas fuentes de información y formular a través de estas palabras claves qué es lo que queremos encontrar para tener un mejor resultado. Y bueno, estas ecuaciones de búsqueda pues se configuran de palabras claves, operadores y símbolos, y hacen una búsqueda en bases de datos para encontrar documentos o cualquier tipo de información. Como lo podemos ver a partir de los diferentes navegadores, que muchos de ellos también ya son consorcios muy grandes, tenemos lo que son los buscadores. Aquí tenemos algunos de los más populares como Google, Yahoo o Bing. A ellos accedemos a través de un navegador. Y hay que considerar que muchos de estos buscadores también tienen a su vez buscadores específicos que finalmente entran en su misma base de datos. Entonces en ocasiones no es que estemos buscando en otra base de datos, estamos buscando en un servicio que forma parte de un consorcio más grande. Google, por ejemplo, tendría a los buscadores de American Online y a todos los buscadores Ask. Yahoo tendría los buscadores de Altavista y Terra, mientras Bing a MSN e Hispavista. Además de estos buscadores comerciales, es importante que también identifiquemos algunos buscadores que sobre todo tienen la preocupación de no dejar rastros en internet a través de cookies o de ingresos de usuarios. El más famoso es DuckDuckGo. También tenemos Lookoll, Startpage, Disconnect, Holdy, SearchX, Privately, Wolfram Alpha, MetaGear y GP. Estos son algunos de los servicios, y estamos hablando de World Wide Web, no estamos hablando evidentemente ni de Dark Web ni de en este caso Deep Web, porque ahí recordemos que podemos utilizar ya los buscadores basados en precisamente en el funcionamiento de capas, como lo sería Tor. Pero aquí todavía estamos con buscadores comerciales, pero con la consideración de que estos buscadores comerciales tienen una preocupación por los datos del usuario y realizan precisamente una gestión un poco más responsable que el resto de los buscadores comerciales.
Al momento de buscar información es importante que nos acostumbremos también a buscar artículos científicos. Las entradas en blogs, en Wikipedia o en algún otro sitio web son importantes para ayudarnos a hacernos una idea de la información que estamos abordando, o en ocasiones para de alguna manera abordarla de manera un poco menos académica y más sencilla, entenderla mejor, pero siempre es importante recurrir y acudir a artículos académicos. Y en los artículos académicos debemos de identificar varios elementos: el título, el abstract, en donde sobre todo se identifican objetivos, metodología y resultados, la introducción, el método, los resultados y la bibliografía. A veces en la introducción también se identifica el marco teórico, que es precisamente el sustento intelectual sobre el cual se está elaborando ese artículo científico. Todo artículo científico implica un ejercicio de método científico, en donde nosotros tenemos una pregunta, generamos precisamente una investigación, aterrizamos esa pregunta a través de un método y de un marco teórico, realizamos algún tipo de experimentación o de compilación informativa para producir un determinado resultado. Y aquí tenemos ya como tal cómo encontraríamos un artículo. En este caso es un artículo que encontramos en la base de datos del Elsevier. Y vamos a ver qué aspectos hay que identificar como partes esenciales de un artículo científico. De entrada, la base de datos en donde lo estamos encontrando. De igual forma, la editorial, que es diferente, puede ser alguna universidad o alguna editorial aparte. El nombre de la revista, también el volumen, el año y las páginas en donde fue incluido ese artículo dentro de esa revista. El título del artículo, los autores, la afiliación de los autores, es decir, a qué universidad están afiliados o a qué universidad pertenecen, de igual forma sus direcciones, el resumen que tendrá que ver con este abstract y algunos otros elementos como palabras claves. Estos serían de entrada o por un primer inicio los elementos que deberíamos de identificar en un artículo científico antes de leerlo. Si el artículo nos interesa a través de estos primeros elementos, entonces ya después profundizamos con la tabla de la derecha. Ya identificamos su introducción, el método y, muy importante, los resultados y las referencias que nos pueden llevar a otros artículos, a otros libros o a otros textos de interés. Bueno, entrando un poco a la parte de las herramientas en línea, estas son algunas de las estrategias o herramientas docentes que utilizan sobre todo los maestros para clases online. Y lo más seguro es que se nos pida que utilicemos un EVA o un entorno virtual de aprendizaje. Aquí tenemos los más populares. El más popular actualmente es Google Classroom, pero también existe Blackboard, Edmodo, Schoology, Coursera, Canvas, Clarolite. Y otro de los más populares también a nivel institucional de código abierto sería Moodle. Estos EVAs nos permitirían hacer precisamente una gestión del conocimiento de manera más puntual, basada precisamente en lo que sería el elemento de la gestión de un curso. Aquí entonces estaría llevándose a cabo la comunicación de estudiante-profesor, la asignación también de actividades, la compartición de recursos, también la notificación de algún tipo de actividad o de elemento que hay que llevar a cabo en los entornos virtuales de aprendizaje nos sirven para ello. La aplicación de exámenes de igual manera. Adicional a la utilización de un EVA, regularmente también vamos a tener el empleo de estas otras herramientas como plataformas, aplicaciones y sitios web, que combinados al uso del EVA nos va a producir mayores ventajas. Y esto también tiene que ver con una combinación específica que cada profesor realice según la materia que está dando y evidentemente el nivel de apropiación y de alfabetización que tiene de estas tecnologías. Y también en general pues la orientación de la institución y el propósito del curso. Tenemos entonces las herramientas de colaboración remota como lo son Dropbox y Drive. También tenemos los de correo, redes sociales, mensajería instantánea también, muchísimos, y también de videollamada o videoconferencia. Tenemos aquellos de elaboración
carga y compartición de video, como lo es YouTube o el Puzzle. También estos para la realización de exámenes como Kahoot, Question Pro o Quizzes. Y finalmente aquellos que se refieren a audiovisuales, elaboración, presentación y compartición de presentaciones. También este de Virtuonomics, que es sobre todo para economía, simuladores de diseño temporal, como lo pudiera ser Minecraft. Y también elaboración de video, como lo sería OBS. Y bueno, estas son algunas de las herramientas que nosotros probablemente vamos a utilizar, que nos pida nuestros profesores. A la par tenemos otras herramientas que nosotros podemos emplear como estudiantes de manera independiente. Vamos a ver cuáles son y las tenemos también ordenadas por función. Para poder administrar nuestro tiempo, Evernote y Timetable son dos muy útiles, que son las primeras, porque nos permiten producir agenda de actividades a partir precisamente de nuestras actividades cotidianas, tanto personales como estudiantiles, y poder llevar un control de ellas. Lo que viene siendo StudyTable y GoConquer también nos permite producir espacios de interacción con otros estudiantes o con el grupo sin la presencia del maestro. Estos también serían EVAs, pero no desde una asignación de un profesor, sino que serían más bien sitios en donde podemos interactuar con otros estudiantes, compartir comentarios, enriquecer nuestras tareas y tener precisamente esta dinámica que compense a la ausencia de un salón de clases presencial. Dentro de la categoría de diseño visual tenemos a Canva y también tenemos esta otra referente a de diseño, y Pixabay, que es un importante en este caso Draw.io, que sería la otra de diseño aparte de Canva. Draw.io está anaranjada. En ellas podemos nosotros elaborar mapas mentales, podemos elaborar infografías. Canva también nos permite elaborar diseños para redes sociales en función de Community Manager, portadas, de igual forma para trabajos, cartas, cualquier tipo de publicidad, etc. En el caso de Pixabay es una base de imágenes gratuitas que también vale la pena tener por ahí considerada, porque no nos daría ningún problema, sobre todo con esta situación de los derechos de autor. Entonces es un repositorio abierto y gratuito de imágenes. En el caso de Powtoon es una herramienta que nos permite producir videos basados en animación, sobre todo para alguna actividad o algún trabajo que se nos encargue también realizar este tipo de videos. Pasando al tema de gestión de la información, tenemos a Mendeley, que es muy importante. Estos nos permiten junto con este otro de SDL y EasyBeef y AutoBeef, nos permiten hacer gestión automática de citas y de referencias bibliográficas, no solamente basadas en el sistema APA, sino también en el sistema Chicago, en el sistema Harvard o en este otro sistema que también se utiliza en las lenguas o en las facultades de lenguas. Entonces sí es importante también que ubiquemos la utilización de estas herramientas, porque en ocasiones podemos saber utilizar manualmente lo que vendría siendo estos sistemas de citas, pero estas aplicaciones nos pueden facilitar muchísimo el trabajo al construir, o más bien al producir automáticamente una referencia de algún recurso del cual tengamos duda cómo pues se genera esa referencia. Y recordemos que la gestión de la información es muy importante, sobre todo para no incurrir en plagio. Aun cuando no esa sea nuestra intención, siempre hay que referenciar y evidentemente hacer un tratamiento de la información sumamente responsable. Otras herramientas también para estudiantes que nos pueden ser útiles, pueden ser para formato de documentos, como lo puede ser CamScanner, nos permite escanear documentos. I Love PDF, como ya lo sabemos en algún momento si lo hemos utilizado, nos permite convertir archivos de Word a PDF, de PDF a Word. También nos permite unificar PDFs, nos permite dividirlos, etcétera, entre otras funciones. Save to Pocket, que sería el que tenemos aquí abajo, nos permite guardar algún archivo que nos ha interesado
sobre todo artículos de divulgación para consultas posteriores en esta función de marcador. Y Think Free también es otro servicio que de igual manera nos permite producir una gestión de documentos a un nivel personal, considerando precisamente las entradas y sus determinados formatos. Para el estudio de lenguas tenemos Duolingo y Babel, que son muy útiles, sobre todo para generar un estudio independiente basado en aplicaciones, pero también tenemos Leak y SDL, que nos permite generar traducciones de manera muy puntual, obviamente planteando esta facilidad. De igual forma, en lo referente a graficación, tenemos la app GraphTK, que nos permite graficar resultados matemáticos, así como GeoGebra, también es otra muy importante. Y bien, hemos llegado al punto final de este tutorial. Aquí vale la pena hacernos una pregunta que tendrá que ver con, frente a esta necesidad de adaptarnos a la educación a distancia, cómo nos hemos o cómo hemos también desarrollado nuestra capacidad de resiliencia. La capacidad de resiliencia tendrá que ver con esta capacidad de poder y esta actitud resiliente de poder de alguna manera hacer frente a los retos que se nos presentan cotidianamente y sobre todo en el marco de la educación a distancia, y de igual forma poder hacer frente también a situaciones adversas, sobre todo considerando el impacto emocional que ha tenido el aislamiento del COVID, entre otros elementos, y de igual forma las ausencias o las posibles consecuencias o probables desventajas de la educación a distancia en este contexto. Entonces, ¿cómo actuamos cuando somos resilientes? Reconocemos la verdadera magnitud de los problemas y le damos una justa proporción. Somos capaces de aceptar que no podemos cambiar la realidad, pero sí la manera en cómo actuamos ante ella. Tenemos que encontrar también una creatividad para encontrar soluciones a nuevas situaciones, ser conscientes de igual forma en cómo acomodamos una situación a nuestro favor sin dejar que influya negativamente en áreas de nuestra vida. También nos permite aprender a tomar la adversidad con humor, no dejar que el problema se haga más grande, y conociendo nuestras emociones y sabiendo gestionándolas, poder de alguna manera sacar provecho incluso de las emociones negativas y evidentemente también de las emociones positivas. Estas serían algunas de las maneras en las cuales pudiéramos hacer frente a esta situación a través también de actitudes de resiliencia, que sería esta resistencia que tienen los seres humanos ante situaciones de crisis que requieren una mayor adaptabilidad. Bueno, pues hemos llegado al final de este tutorial de estrategias estudiantiles. Esperamos que les haya sido muy útil. Síganos en nuestras redes sociales como Lab Libre Digital. Nos encontramos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y esperamos que les haya servido. Muchísimas gracias. Mi nombre es Manuel Ortiz. Hasta la próxima.